Capítulo 21. Primera regla de interpretación. En este capítulo vamos a estudiar los fundamentos básicos que deben ser tenidos en cuenta para estudiar, explicar, elucidar y deducir principios alágicos válidos a partir de las 7 leyes universales. No es mi intención aquí explicar en detalle, es decir, hasta su última instancia, lo que es necesario saber acerca de las implicaciones de las 6 prohibiciones, esto no harás, y la única permisión contenida en sentido general en las 7 leyes universales, esto harás. Aquí procuraremos no incluir principios, reglas y decisiones que contradicen las enseñanzas de nuestro Rabbi Akadosh y sus emisarios Aharonim, originarios. Como se indicó al principio de estos comentarios, solamente son válidas como fueron bosquejadas por el Brit Hadashah, o Código Real, o Código Netzarita, o textos mesiánicos, o Nuevo Testamento, con la autoridad de Masíaj y por los jueces de Israel que no contradigan la de los emisarios de Su Majestad y solamente los representantes legales de Su Majestad tienen autoridad para proclamarlas e implementarlas. Pero tenemos 13 reglas para la interpretación y enumeración apropiada de las 7 leyes universales, sus ordenanzas y preceptos internos. Primera regla. No deben ser incluidas en las 7 leyes universales, nada que sea rabínico, sino solamente lo que está determinado en la Torá de Mosé. Los demás preceptos rabínicos, son válidos y normativos, cuando proceden de Masíaj y sus emisarios o discípulos directos de los emisarios originales, pero no deben ser contados como parte de las 7 leyes, sino como sus derivados. Claro está, no estoy diciendo con esto que no se puedan consultar y revisar los textos rabínicos, ya que yo mismo lo hago, pero siempre debemos encontrar su concordancia con la Torá de Sinaí, en los dichos de nuestro justo y santo Masíaj y Yeshua y sus emisarios debidamente ordenados por él, Yeshua. Los demás rabínicos pueden ser estudiados, con un maestro presente y supervisando su estudio, pero no incluidos en las 7 leyes ni en sus derivados oficiales, excepto que no contradigan las enseñanzas de Su Majestad y sus emisarios oficiales. Esto es una recomendación importante, ya que muchos sin estar conscientes, de que están leyendo, creen al pie de la letra todo lo que allí, se dice. En mi caso, su estudio y revisión es como comer un pescado, le aparto las espinas de la carne, buscando como contexto la Torá del Sinaí, las alajá de Yeshua HaMashiach y las instrucciones de los shaliach o emisarios asignados por el Rebbe. Usted por ningún concepto debe aceptar alguno que se autoproclame shaliach, maestro, rabí, o Rebbe, ya que uno es nuestro maestro, Yeshua es su nombre. Y las escrituras nos dicen quiénes fueron sus shaliach, enviados. Seguimos. Dicho en otras palabras. La declaración oficial de las 7 leyes reza así. 7 leyes universales fueron dadas a los hijos de Noaj, confirmadas en Sinaí y explicadas por Masíaj a sus emisarios y a los discípulos íntimos de los emisarios por ellos mismos. ¿Cómo entonces incluir en 7 los mandamientos que han derivado en muchas veces 7? Por ejemplo, el precepto de revisar compensación económica justa por dedicarse a servir al estudio y proclamación de las academias de las 7 leyes. Por ejemplo. El precepto de no permitir a la mujer enseñar a los hombres en público. Por ejemplo. El precepto de la hospitalidad. Por ejemplo. El precepto de la casada de sujetarse a su marido. Por ejemplo. El precepto que prohíbe al esposo ser áspero con la esposa. Todos estos preceptos no deben ser contados como enunciados de las 7 leyes, sino como ordenanzas rabínicas válidas porque fueron transmitidas por Masíaj a sus emisarios y estos las explicaron y las escribieron para nuestro entendimiento. A nadie se le ocurriría pensar que Moisés dijera, cuando vengan días en que hayan torcido las enseñanzas acerca del Masíaj, negando que es hombre de carne, debéis establecer el precepto de no recibirlos en casa ni decirles bienvenidos, segunda de Yohanan 10. ¿De dónde deriva la autoridad de esta ordenanza rabínica? De las palabras que fueron oídas. Este es mi Masíaj, a él oíd. ¿Y de dónde sabemos que podemos oírlo y obedecerlo? Porque está escrito. Profeta como yo os levantará Hashem vuestro Eloa, a él oiréis. Y el que no obedeciere las palabras que él dirá en mi nombre, les pediré cuentas, Deuteronomio 18, 19. Así pues, todo lo que ha sido ordenado por nuestros jueces, incluyendo Yeshua y sus emisarios, son leyes rabínicas, pero la diferencia está en las que fueron dictadas por Yeshua y sus emisarios o los emisarios de sus emisarios o los jueces de Israel que no contradicen las previas. Por tanto, como nuestro Rabbi habló diciendo que cuando el Masíaj ben David venga y se siente en su trono de gloria serán reunidas todos los gentiles delante de él y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y dirá, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubristeis.
En la cárcel y me visitasteis Matitiao 25, 31, 46. Entonces se deduce que alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, cubrir al desnudo y visitar al enfermo y al preso por causa de la justicia, son mandamientos rabínicos dados por medio de Masíaj pero no incluidos como enunciado en las 7 leyes universales. ¿Por qué? Por la primera regla. No deben ser incluidas en las 7 leyes universales, nada que sea rabínico, sino solamente lo que está determinado en la Torá de Mosé. ¿Por qué esta regla? Porque solamente adquieren su categorización y aprobación como 7 leyes universales por la revelación de la Torá y su explicación y derivación, por Masíaj y sus emisarios y jueces. El mismo principio aplica a los 613 mandamientos dados a nuestro pueblo judío. Ya sea una ley rabínica o de los escribas, solamente lo que proviene directamente de la Torá califica para ser contado. Por ejemplo, las ordenanzas de leer el rollo de Esther o encender las luces de Hanukkah, no pueden ser contados como parte de los 613 mandamientos. De la misma manera, solamente las 7 leyes universales, como fueron especificadas al principio, pueden recibir esta categoría, porque de lo contrario, se estaría añadiendo permanentemente a la Torá y tal acción está prohibida por la Torá misma. Ni Yeshua ni sus emisarios son ministros de pecado. Por otro lado, si se contaran todas las ordenanzas rabínicas, el número de leyes sería tan grande que las haría irrelevantes y destruiría lo que precisamente se intenta edificar. Así pues, no se cuenta dentro de las 7 leyes lo que es ordenanza rabínica dada por Yeshua y sus emisarios, como aparecen en el Brit Hadashah, Código Real, Código Netzarita, textos mesiánicos, o el mal llamado Nuevo Testamento, sino como explicación normativa y obligante de esas 7 leyes. Luego seguimos con más reglas de aplicación a las 7 leyes de Noaj, si el Eterno lo permite. Shalom a todos.